Vamos a nuestra quinta entrega de esta serie, El desierto no es mi hogar, a la segunda parte de lo que comenzamos la semana anterior. En pie de lucha es la temática en esta ya prácticamente recta final. El versículo clave que tenemos acá está en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, que dice así: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Apocalipsis 12:11. Te invito a que durante la semana puedas considerar esta porción del libro de Apocalipsis, el capítulo 12, para que puedas ver en el contexto en el cual esta porción o esta declaración del apóstol Juan está escrita. Obviamente es un escenario que describe esta batalla cósmica que se libra en los cielos entre la serpiente antigua y Satanás y sus ángeles, contra Miguel y sus ángeles. Y vemos ahí un conflicto que se traslada también a la vida del creyente. Pero es interesante cómo en esta porción, en el verso 11, se describe a estos vencedores. Y yo espero, ¿verdad?, que algún día, cuando esta palabra sea una realidad en la eternidad futura, estemos contados tú y yo como aquellos que vencieron, como aquellos que avanzaron, como aquellos que permanecieron. En el mensaje del Señor a las iglesias, en el libro de Apocalipsis, precisamente, se repite una y otra vez: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y ese es el reto y el desafío que tenemos todos como creyentes, porque la vida cristiana es una vida de un conflicto continuo y permanente. Y yo espero que al finalizar ya esta serie, que bueno, te había dicho que finalizaba hoy, pero ¿qué crees? Nos vamos a extender una semanita más porque no quiero tenerte aquí 2 horas. Entonces, pues mejor bien pianito, y creo que prisa no llevamos, ¿verdad? Ya estamos aquí, pues total, una semanita más. Y si fueran 2, ahí me perdonas. Hace 36 días comenzamos precisamente esta serie, y cuando comenzamos te decía, ahora sí que sin modificar el calendario, es algo que no podemos hacer, pero este próximo 1 de enero, el jueves, cumplimos 40 días de haber comenzado esta serie, y te decía yo, creo que es tiempo suficiente, el tiempo necesario para que nuestra mente vaya siendo transformada y vaya siendo modificada. Y me ha dado mucho gusto escuchar de algunos de ustedes que personalmente, o ya sea tal vez a través de texto, me han hecho saber que realmente se están determinando a modificar su manera de pensar, que Dios les ha mostrado que han estado viviendo con una mentalidad de esclavo y que es hora y es momento de salir de ahí, de dar un pasito adelante y de conquistar. Y yo espero que todos los que estamos acá dejemos atrás muchos de esos pensamientos que nos han tenido atorados ahí y que no nos han dejado o nos han permitido, y que nosotros mismos no nos hemos permitido ir más adelante. En Romanos capítulo 2, en el verso 12, en Romanos capítulo 12, en el verso 2, habla de la renovación del entendimiento, y creo que es algo que está sucediendo en muchos de nosotros. Dice el apóstol Pablo: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y esto a mí me está emocionando, honestamente, me está emocionando porque espero y quiero que todos comencemos este 2026 con una actitud diferente, con un pensamiento distinto. No porque nosotros estemos haciendo algo en nosotros, sino que estamos permitiendo que Dios transforme nuestra manera de pensar. Si cuando Dios nos habla, como lo ha estado haciendo, tenemos esta apertura, esta disposición y esta disponibilidad, nuestro pensamiento cambia, y si cambia nuestro pensamiento va a cambiar también nuestra vida. Pero para que eso suceda necesitamos determinación, necesitamos arrojo, necesitamos coraje, porque estas cosas son imperativas. Nos encanta leer Josué capítulo 1, ¿verdad? Te mando que te esfuerces y seas valiente,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nos inclinamos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento a harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero hay un imperativo previo. Te estoy dando una orden, que te esfuerces y que seas valiente. Sin estas dos cosas, sin estos elementos, es imposible poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Caleb, como hemos estado revisando y que a final de cuentas es creo que el personaje principal en esta síntesis del Éxodo hebreo, está entrando ya a la tierra prometida junto con una nueva generación depurada, una generación con un pensamiento distinto, una generación que ciertamente habían muchos de ellos nacido en Egipto, pero eran jóvenes y tenían esta fe, tenían esta confianza de que Dios los metería a esta tierra prometida. Y pasan 40 años después de que el pueblo de Israel vagó en el desierto y ahora están a las puertas de esta nueva tierra. Y lo que tienen ahí enfrente, lo que Caleb tiene, lo que toda esta generación tiene ahí es una nueva oportunidad. Y leímos la semana pasada lo que Josué escribe ahí en el capítulo 14, en el verso 10 al 12, estas palabras de Caleb, que espero nunca olvides. Y espero sea tu oración: Señor, dame un espíritu como el de ese hombre, dame un corazón y una actitud como la de Caleb. Dice el verso 10, y está hablándole Caleb a Josué: ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Y esto me encanta, lo que dice el verso 11. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allá a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Y observa aquí: pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. ¿Pudiéramos leer todos juntos esta última frase? Pero si el Señor está conmigo, ¿sí? 1, 2, 3. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Y que esta declaración de Caleb sea nuestra declaración de aquí en adelante. Si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Yo no sé si ha sido tu caso, ha sido el mío, pero puedo suponer que es el de más de uno acá, que al ver hacia atrás, tal vez has identificado ya muchas oportunidades perdidas. Igual y te has lamentado. Alguien por ahí me escribió y me dijo: lamento muchas oportunidades que tiré a la basura. Igual has sentido que vagaste ya demasiado tiempo en tu propio desierto. Pero indistintamente de la edad que tengas e indistintamente de cuál haya sido tu experiencia hacia atrás, si estamos aquí hoy, te lo dije la semana pasada y te lo vuelvo a repetir, si estamos aquí hoy es porque Dios tiene oportunidades nuevas delante de nosotros. Tal vez no las mismas, pero sí nuevas oportunidades. Así que te animo a que tomes fuerzas, a que no desistas, a que no te desanimes, sino que sigas adelante. Y para ello vamos a necesitar mucha fe. Observé algo o consideré algo durante la semana en cuanto a Caleb, que sí, él tuvo que regresar al desierto, pues ahora sí, como dicen por acá, sin deberla ni temerla, porque él y Josué pudieron haber entrado a la tierra prometida 40 años atrás. Pero al regresar todo el pueblo, tuvieron ellos que regresar también, pero durante 45 años, después, ¿verdad?, que hizo esta declaración, durante 45 años mantuvo la fe de que un día entraría a esa tierra. Y al final entró, la poseyó, la vivió. Así que no importa si estás en tus 80s, o habrá alguno aquí de los 90s, del 9º piso,
No importa que estés en el 9º piso y que analices tu vida hacia atrás y digas, la he regado, sobre regado, sobre regado. Si estás aquí hoy, tienes una oportunidad de hacer un buen cierre. Y digo, todos tenemos la oportunidad de hacer un buen cierre porque ninguno tenemos la vida comprada. No sabemos cuánta cuerda nos quede todavía por delante. Así que necesitamos escuchar a Dios hoy y hacer cambios y hacer ajustes hoy. Isaías capítulo 40, versos 30 y 31. Dice lo siguiente: hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto, como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Hermosa palabra, hermosa promesa para aquellos que confiamos en el Señor. No importa qué tan en el suelo hayas estado, de Dios viene nuestra fuerza, de Dios viene nuestra esperanza, de Dios viene nuestra confianza, de Dios viene la entereza, de Dios viene todo lo que necesitamos para seguir adelante. Hay una canción que esta semana traje, se me pegó, no sé, alguien por ahí me la recordó la canción en la semana y se me pegó, y toda la semana ayer que anduve caminando también la traje chiflando todo el tiempo. Ya me enfadó, pero me gustó mucho, o sea, recordarla. Es una canción ya viejilla de Jesús Adrián Romero. Te la recomiendo, así como la lectura de la semana, te recomiendo esta canción. Se llama Dame este monte. Literal es una alusión a esto que estamos estudiando las últimas semanas. Está padrísima, y sobre todo si ya estás medio dinosaurio en la fe y sientes que la has regado mucho, vas a encontrar ahí ánimo para seguir adelante. Bueno, no es solo cuestión de entrar, no es solo cuestión de decir, ok, ya estoy aquí a las puertas de una tierra nueva, de una tierra prometida. Esa tierra a la cual Caleb y esta generación estaban entrando, recuerda, era una tierra ocupada. Así que lo que tenían enfrente no era una tierra deshabitada en la cual solamente ellos tuvieran que entrar, instalarse, acomodarse y todo está bien. Y eso es algo interesante en la historia del éxodo hebreo, que Dios les haya dado al pueblo de Israel una tierra ocupada. ¿Por qué no les dio una tierra deshabitada? Y no solamente eso, les dio una tierra, aunque como leímos fluye leche y miel. Yo a veces pienso, ¿por qué no les dio, no sé, Suiza, por ejemplo? ¿No? O los países nórdicos, verde, árboles. La tierra de Israel es una tierra como la nuestra, como Baja California. No hay muchos árboles, es una tierra árida. Sí es una tierra fructífera como la nuestra, pero es una tierra que se tiene que trabajar. Y creo yo, que es la razón por la cual Dios les dio esa porción. Así como cuando puso a Adán en Edén, dijo, aquí está el huerto hermoso y todo, pero te pongo a trabajar. ¿Te acuerdas? Lo primero que vas a hacer es ponerle nombre a todos los animales, porque la ociosidad es... Eso. Ya vamos a empezar con nuestros dichos. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces puso a Adán a trabajar y luego le dijo, y vas a labrar el huerto. Y creo que cuando los introduce esta tierra árida, sí fértil, pero árida, es para trabajarla. Pero no solamente eso, sino que era una tierra ocupada. Tienes que sacar a toda la gente que está ahí. Hemos visto, vimos en las semanas anteriores, en la semana pasada, esta frase, ¿verdad?, que tomamos de la película que te comenté, que vimos de Go Africa hace un par de semanas, que nuestra tierra prometida es el lugar de nuestra obediencia. Esa es nuestra tierra prometida. Cada vez que respondemos a Dios en obediencia, a lo que pide de nosotros y lo que quiere hacer a través de nosotros, estamos ganando terreno. Pero para obedecer o para poder obedecer es necesario luchar contra corriente. Porque creo que nosotros ya nos hemos hecho la pregunta de, bueno, suena muy bonito, pues que tengo que obedecer, como si fuera tan fácil. No, la obediencia tiene sus oponentes. Decidir obedecer a Dios es el primer paso. Decidir alinearnos a la voluntad de Dios es el primer paso, la decisión, la determinación, eso es lo primero. Pero lo que viene después es un conflicto. Es vencer a todo lo que se va a oponer a ti y a mí para que podamos vivir en obediencia.
No es cuestión de decisión nada más. No es cuestión de determinación. No es cuestión de decir, bueno, a partir de ahora voy a obedecer a Dios. Ojalá fuera así. La realidad es que cuando decides obedecer a Dios, hay oposición delante de nosotros. Hay cosas que se van a levantar en contra de nosotros para que no hagamos la voluntad de Dios. Martín Lutero, este teólogo alemán, iniciador de la Reforma Protestante en el siglo XVI, dijo lo siguiente: el cristiano en su lucha por la obediencia tiene muchos obstáculos que superar. Porque básicamente, y ojalá este pensamiento vaya quedando impregnado en nuestros corazones, dice, estamos inmersos en una guerra, estamos metiéndonos a una batalla campal para poder poseer esa tierra que Dios nos ha dado. Y se lleva a cabo no en uno ni en dos, sino en 3 frentes. Es una triada de enemigos del cristiano. Y el primero es la carne, el segundo es el mundo y el tercero es el diablo. Nada más. Y nada más 3. Ahora, lo peor de esto es que hay una conexión intrínseca entre estos 3, entre la carne, el mundo y el diablo. Porque la carne está en armonía con el mundo. Y el mundo está diseñado por el diablo. Y el diablo, obviamente, ¿verdad?, hace que este mundo sea atractivo para la carne, la cual coquetea con el mundo, la cual está diseñada por el diablo, y otra vez tienes ahí un círculo vicioso y tienes a 3 funcionando en perfecta armonía para oponerse contra ti y contra mí en que podamos obedecer a Dios. La carne es una naturaleza caída, el mundo es un mundo caído, el diablo es un ángel caído. ¿Qué más quieres? Y estos están en continua y permanente oposición a ti y a mí. Así que, repito, obedecer o desear obedecer o determinarnos a obedecer es el primer paso. Lo segundo es entrar en un conflicto. Así que vamos al primero de ellos, la carne. Nuestro primer gran oponente. En primer lugar, una característica que la carne tiene, o nuestra carne tiene, es que es total y absolutamente inclinada al mal. Es pecaminosa en esencia. No es propiamente, cuando hablamos de carne, aunque obviamente lo primero que pensamos cuando hablamos de carne es este cuerpo. La Escritura en el Nuevo Testamento usa 2 términos, soma y sarx. Soma, de donde viene somatizar, ¿verdad? Cuando alguien somatiza alguna enfermedad, alguna condición en su mente, se somatiza, es que se expresa en el cuerpo. Y utiliza ambas, sarx y soma, para definir cuerpo o carne. Pero cuando utiliza sarx, en la mayoría de las veces, no siempre, está refiriendo a sí la carne, pero en un sentido de carnalidad. Esta inclinación, esta propensión que tú y yo tenemos al mal. Es esta nuestra esencia que está llena de debilidades, de pasiones, pero que se inclina más hacia lo interior. Ciertamente se expresa en el cuerpo. Cuando vemos lo que no debemos, cuando oímos lo que no debemos, cuando decimos lo que no debemos o cuando hacemos lo que no debemos. El cuerpo es el vehículo, pero es algo interior. Y tan interior que está en continua oposición a Dios. Nuestra carne o nuestra carnalidad siempre se va a rebelar contra Dios. Va a estar en oposición y va a ser siempre contraria a Dios. Pero mora en nosotros. En Romanos capítulo 7, también si quieres hacer una lectura en la semana en cuanto a esto, porque hoy solamente hablaremos desde una perspectiva más bien práctica, no tanto profunda y teológica, pero si tú quieres en la semana, revisa Romanos capítulo 7 en cuanto a esto. Y el apóstol Pablo dice, el pecado mora en mí.
esta carnalidad o esta carne mora en mí. Y a veces, dice Pablo, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Porque hay en cada uno de nosotros siempre esta propensión al mal. Pero no solamente es ir hacia el mal, sino también es rebelarme en contra de Dios. Por eso, cuando Dios nos pide obedecer, la carne aflora y se revela y dice, no, no quiero. Cuando hablamos, por ejemplo, lo hablaremos la próxima semana, y si no la próxima, dentro de 2 semanas, pero lo hablaremos. Cuando queremos desarrollar la disciplina de la oración, cuando queremos desarrollar la disciplina de la lectura de la palabra, pero la lectura no solamente como, voy a leer un versículo, sino la lectura realmente profunda de la palabra, lo primero que se opone es nuestra carne. Y encontramos en ellas disciplinas que no son atractivas. Y en nuestros pensamientos está esta dualidad de, bueno, por un lado sería más o menos lo que se describe en Romanos 7, o lo que Pablo describe en Romanos 7. Yo quisiera ser un hombre o una mujer de oración. Realmente, yo veo a la gente que ora y que lo veo bien apasionados en la adoración, pero yo no puedo. Bueno, no eres tú. Bueno, sí eres tú, pero no eres tú. Romanos 7, ahí dice Pablo, me he dado cuenta de que no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Porque por un lado, dice él, me deleito en la ley de Dios. Quisiera ser el hombre o la mujer que Dios espera de mí. Quisiera ser el hijo o la hija obediente que Dios espera de mí. Pero hay algo dentro de mí que se revela. Y entonces cada mes, cuando, por darte una idea, no es para pisar callos, ¿verdad, Alex? Pero cada mes cuando el pastor Alex nos dice, los esperamos el próximo viernes, tenemos nuestra reunión de oración a las 7 y ahí estamos motivando. ¿Y cuántos crees que venimos los viernes a la oración? No, ya ni te platico. Ahí los que vienen ya saben. Siempre en esas reuniones, siempre vamos a ser pocos. Pero si dijéramos, ¿qué creen? El próximo viernes tenemos tamaliza, ¿no? Con champurrado, panecito y todo lo que le quieran agregar, barra libre. Te aseguro que seríamos un poquito más, ¿verdad? Tal vez 2 o 3 más de los que venimos a la reunión de oración. Eso ya lo tenemos en el presupuesto, así que ni te preocupes, no nos agüita, porque ya sabemos de antemano que la carne siempre se va a revelar. Y tal vez sí vas a tener el tiempo de venir ese viernes a las 7, pero orar, dices, ay no, qué flojera. Yo aquí oro desde mi casa, ¿no? Y no oras desde tu casa. Yo aquí los acompaño a la distancia. Y no es así. Repito, no es para echar tierra, simplemente porque así es la carne. Se opone y es contraria a Dios. Y por eso se vuelve la lucha más intensa. Tenemos el mundo y tenemos el diablo, de lo que hablaremos la próxima semana. Pero creo que la lucha más intensa que el creyente libra es consigo mismo, con este pecado que mora en mí, con este, como describe también Pablo en Romanos 7, cuerpo de muerte. ¿Quién me puede librar de él? Y hablaremos también de cuál es la forma en la que Dios nos libra de todo esto. Y estas luchas son permanentes, duran toda la vida. ¿Qué más quisiéramos pensar? ¿Qué más quisiera uno pensar? Que algún día ya no vas a batallar contigo mismo. Te he platicado en otras ocasiones, y para quienes ya son aquí viejos conocidos, ya me las has escuchado 2 o 3 veces, pero yo siempre abogo por los nuevos, ¿no? Por los que van llegando, y platico de algunas otras experiencias, una que otra experiencia, pero recuerdo mis frustraciones de adolescente joven, tipo 16, 17 años, mis frustraciones por no ser el joven, el cristiano que yo creía tendría que ser. Y más bien sí tendría que serlo, pero me frustraba no poder. Y en más de una ocasión lloré y recuerdo, esa sí la tengo muy presente, porque lloré, estaba ahí en la ventana de lo que era la oficina ahí en la casa de mis papás. Lloré frustrado, porque Dios, yo no puedo ser esa persona que tú esperas que yo sea. Y le dije, córtalas. En aquel tiempo usábamos ¿no? Así que
que la cortabas, o así, córtalas. Casi le dije, córtalas. Y no por mí, ¿no? Le decía, no es porque yo no quiera nada contigo, es que pierdes el tiempo conmigo. Y lloré de verdad como Magdalena y me acosté así sollozando, llorando. Y al otro día que ya las emociones ya se me habían tranquilizado, despierto y dije, ¿me habrá tomado la palabra? Y es en serio, o sea, sí me levanté preocupado porque, digo, te lo estoy diciendo en segundos, pero me tomó toda aquella noche así llorar y llorar y llorar. Dije, no puedo, porque soñaba yo que algún día las luchas con uno mismo cesan. Yo decía, pues yo quiero suponer que nadie batalla consigo mismo, soy el único que batalla y soy el único que vive derrotado y no puedo seguir así. Entonces dije, pues mejor dejo de ser cristiano y listo. Y tal vez muchos aquí han pensado lo mismo. Bueno, déjame decirte, las luchas contigo mismo no van a terminar. Bueno, sí van a terminar, sí van a terminar. El día que te estemos velando, ahí van a terminar tus luchas. Sí, perdón, me equivoqué. Sí terminan un día. Cuando te estemos cafeteando o nos estén cafeteando, ¿verdad? Ese día nuestras luchas van a terminar. Mientras tanto, mientras ese día no llegue, seguirás batallando con tu carne. Dios lo declaró al principio de la historia humana. Génesis capítulo 4, en el verso 7, Dios está teniendo una charla con Caín. ¿Recuerdas? Caín mató a su hermano Abel, hijos estos de Adán y de Eva. Es la segunda generación de hombres. Tanto el uno como el otro trajeron ofrendas delante de Dios y dice que Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero vio con desagrado la ofrenda de Caín. Y no nos metemos en detalles de por qué la vio con agrado y por qué no la vio con agrado la del otro, como haya sido. Pero esto dice que hizo que el rostro de Caín se desencajara y comenzó a experimentar en su carne odio, amargura, resentimiento y algo que muchos de repente sienten, ganas de matar. Y entonces Dios se acerca con él y le dice en el verso 7, Caín, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Y observa esta declaración que es vigente el día de hoy. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Revísalo otra vez. No puedo sino pensar que a la puerta de nuestro corazón está apostada nuestra naturaleza pecaminosa, paciente, esperando solo el momento en que le abras la puerta, en que cedas, en que permitas, en que estés mal estacionado. Y ahí buscará controlarte, porque siempre dice, está al acecho y ansioso el pecado por controlarte. Pero yo, dice, debes dominarlo y ser su amo. Observa el mandamiento, observa el imperativo, debes dominarlo y ser su amo. Cuando Caleb, Josué, esta generación de hebreos ya con una mente renovada, están ahí a las puertas de la tierra prometida, en Números capítulo 33, verso 55, Dios les dice, en el contexto les dice, tienen que entrar y tienen que expulsar a todos los habitantes de esta tierra. Tienes que echarlos fuera, porque si no lo haces, vas a tomar de ellos sus costumbres, vas a ceder delante de ellos, cosa que pasó. Porque otra de las fallas, ya no hablaremos de ello, pero otra de las fallas del pueblo, esta nueva generación que entró,
cometió el error de no expulsar a todos. Expulsaron a muchos, pero a otros los dejaron ahí, desobedeciendo el mandato de Dios. Y cada una de estas personas que dejaron ahí cohabitar con ellos, se volvieron también para ellos su perdición. Porque cuando Dios expulsó a estas personas, no quiero nunca que vayas a pensar como, ay Dios, qué malo. Mandó a Israel, ay sí te doy esta tierra y sácalos a todos, pues qué mala onda, si ellos habían llegado primero. Y comenzamos, ¿verdad?, con nuestros pensamientos tan limitados a suponer que sabemos más que Dios en todas estas cosas o en esta historia. Pero las razones que encontramos en Deuteronomio, que Dios les dio al pueblo cuando entraron, es: toda esta gente es gente perversa. Toda esta gente sacrifica a sus hijos, ¿verdad?, ante sus dioses. Toda esta gente es inmoral. Toda esta gente esto y esto y esto. Y necesitas sacarlos. Por eso los expulso y por eso te lo doy a ti, porque quiero hacer de ti una nación santa. Esa era la razón principal por la cual el pueblo entraba a una tierra ocupada. Pero dice ahí en el verso 55 de Números 33, sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan. Si nosotros somos permisivos con nuestra carne o con nuestra carnalidad, si nosotros no sabemos poner freno, no sabemos dominar, etcétera, 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 bueno, aquello que no logremos conquistar, déjame decirte, terminará dominándonos a nosotros, terminará sometiéndonos, terminará siendo nuestra propia perdición. Todo aquello ante lo que nosotros cedamos será para nuestro perjuicio. Como dice el dicho, cría cuervos. Exacto. Todo lo que dejemos cohabitar en esta vida del espíritu que debemos aumentar, lo único que hará será perjudicarnos. Me hizo esto recordar a Sansón. Pobre Sansón, lo hemos tomado de ejemplo tantas veces. Pero bueno, por eso está su historia ahí. Por eso está ahí la historia de Sansón. Las paradojas de la vida de Sansón. Podía despedazar a un león, pero no podía someter sus propios impulsos. Rompió las cuerdas de sus enemigos con tanta facilidad, pero nunca pudo romper las cuerdas de sus propios deseos. Poseía una fuerza pública impresionante, apantallaba. Era un hombre muy, muy fuerte, pero tenía una debilidad privada devastadora. Pudo conquistar ciudades, pero fue cautivo de sus propios ojos. Y qué ironía, que tuviera que perder la vista para poder ver a Dios. Porque en este sentido, la fuerza externa, llámale capacidad, habilidad, no compensa la falta de disciplina interna. Nuestra carne es un enemigo fuerte, es un gigante, es un enemigo poderoso y tenemos que entenderlo así. Nunca subestimes, recuerda esto, nunca subestimes la fuerza de tu carne. Por supuesto, jamás subestimes el poder de Dios. Pero no quieras pensar, confiarte de que puedes relajarte, de que no eres tan malo. No, somos muy malos. Somos demasiado malos. Y solo basta un descuido, y solo basta un momento para ceder, para abrir el corazón a nuestra propia debilidad y retroceder todo lo que hayas podido avanzar. Podemos ser muy disciplinados en muchas áreas de nuestra vida. Puedes ser una persona muy disciplinada en tu trabajo, puedes ser muy disciplinado en el deporte, puedes ser disciplinado en tus estudios, puedes ser disciplinado en cualquier área de tu vida, pero si eres indisciplinado en tu vida espiritual,
¿sabes? No vas a poder vivir la plenitud de vida en Cristo y tomar esta tierra que Él tiene para ti. Sí se requiere esfuerzo, sí se requiere disciplina. Imaginar que la vida cristiana solamente depende de lo que Dios va a hacer, poniéndome a mí en un plano de yo no tengo que hacer nada, Dios lo hace todo, sabes que eso es un error. Es un error que nos ha traído a muchos de nosotros al continuo fracaso, a estar viviendo continuamente en un desierto. La próxima semana te quiero proponer cómo es que Dios funciona con nosotros en cuanto a Él tiene el poder, porque obviamente lo hemos cantado ahorita, no es mi fuerza, es la fuerza de Dios, es el poder de Dios y el crédito se lo he de dar siempre a Dios. Pero esas declaraciones conllevan la idea de, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que vayas adelante. Porque no es una pasividad a la cual nosotros somos llamados. Somos llamados a interactuar con el Dios que es todopoderoso, que tiene todo para darnos la victoria. Así que no es pasivo y necesitamos entender que estamos en un conflicto permanente. Fíjate lo que Pablo dice en cuanto a la disciplina. Primera de Corintios capítulo 9, ahí en el verso 24. Y ya hemos hablado anteriormente de este hombre, caracterizado principalmente por ser un hombre que entiende que está en un conflicto consigo mismo. Dice, ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Verso 25, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso dice, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. En el verso 27, que la traducción NTV que usualmente leemos aquí, dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta y lo entreno para que haga lo que debe hacer. Disciplinar, este verbo es upopiazo, y fíjate lo que significa literalmente en su raíz griega, es golpear bajo el ojo, es dejar con un ojo morado a otro. La traducción literal es, como algunas otras versiones lo escriben, golpeo mi cuerpo y lo vuelvo mi esclavo. Golpeo mi cuerpo. Y obviamente no es algo literal, en cuanto que al rato todo el mundo acá, los de semilla, se caracterizan por, te ayudo yo, brother, si quieres, ¿no? Al rato a tu marido le dices, yo te ayudo, viejo. Tiene que ver, aquí no el cuerpo, no está hablando de su cuerpo, o sea, sí y no, pero habla de la disciplina que ejerce consigo mismo, porque la carne, ya dijimos, se rebela contra Dios, se opone a Dios, es contraria a Dios, y Pablo dice, yo voy tras el premio, yo quiero correr y no quiero dar golpes al aire, quiero disciplinarme como lo hace un atleta, por lo tanto, golpeo mi carne y la vuelvo mi esclava. El mismo principio de Génesis 4:7, pero tú debes dominarlo y debes sujetarlo. ¿Te das cuenta? Es la misma idea. Ser disciplinado es difícil en cualquier área y en las áreas espirituales mucho más, porque obviamente la carne se opone. Pero vivir decepcionado por no alcanzar tus metas en Dios, es todavía más difícil. ¿No te has cansado de estar decepcionado de ti mismo ya? ¿No te has cansado de estar dando vueltas y vueltas y vueltas en tu propio desierto? Yo espero que ya te hayas cansado y que tomemos la determinación
de disciplinarnos. No es fácil, por supuesto que no lo es. Pero con la ayuda de Dios, así como dijo Caleb, si Dios va conmigo, dame ese monte, yo lo voy a tomar, yo lo voy a conquistar, porque si el Señor va con nosotros, lo vamos a poder hacer. Que haya en cada uno de nosotros esta misma convicción. Y sabes, el problema es que nos hemos vuelto demasiado tolerantes e indulgentes con nosotros mismos. No nos hemos tomado, muchos de nosotros, no nos hemos tomado muy en serio la lucha que tenemos contra nuestra propia carne. No somos conscientes o no llegamos a ser conscientes de lo que está en juego, de lo que hemos perdido atrás y de lo que podemos perder adelante. Porque cada vez que cedemos a las inclinaciones de nuestra carne, quedamos incapacitados. Quedamos atorados en nuestra vida espiritual. Así que esta exhortación que Pablo nos da en 1 Corintios 9 tiene como finalidad despertarnos. Dice Efesios capítulo 5, verso 14. Y este va para todos nosotros. Y bueno, si alguien está durmiendo, de una vez. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Despiértate tú que duermes. Sal de tu letargo. Sal de tu sueño. Sal de la postergación. Sal de tal vez mañana. Sal de ahí. Cristo nos va a alumbrar. Romanos capítulo 13, verso 11, también escribe el apóstol Pablo lo siguiente: esto es todavía más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. ¿Y sabes qué? Sí, el tiempo se acaba. Despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Y yo siempre te lo he dicho y te lo repetiré hasta el día que me muera, que el final está a la puerta, ya sea porque Cristo venga o porque nosotros vayamos. Pero no le falta mucho. Sin meternos en tantas profundidades escatológicas del fin de los tiempos, para muchos de nosotros tal vez un año sea lo que nos quede de cuerda. O tal vez para todos, porque Cristo venga dentro de un año, no lo sé. Pero el final lo tenemos a la puerta y creo que no podemos seguir perdiendo tiempo valioso. Hagamos un buen cierre de nuestra vida. Segundo lugar, en cuanto a la carne, y por último, es que la carne no solamente es proclive a la decadencia moral, no solamente es pecaminosa en esencia, también es débil. Y el Señor Jesús lo puso en estas palabras, ahí cuando está en el huerto de Getsemaní, cuando los discípulos quieren pero no pueden, el Señor los invita a orar, el Señor está, dice, consumido de tristeza, agonía, sufrimiento porque ha de ir a la cruz momentos más adelante, y llama a sus discípulos: vengan, oren conmigo, los necesito aquí, oremos juntos por favor. Y el Señor se aparta 1 hora solamente, 1 hora se apartó a orar, y dice que como de su frente caían como gotas de sangre, de esta transpiración, ya incluso de sus vasos sanguíneos, de tanta agonía que pesaba sobre él. Se levanta de orar, regresa con los discípulos, y ¿cómo crees que los encuentra? Como muchos de nosotros, dormidos en nuestros laureles, no entendiendo. Por eso te decía, no nos hemos tomado muy en serio la batalla que libramos contra nuestra carne. El espíritu está dispuesto, dijo Jesús, pero la carne es débil. Porque no solo las conductas que son moralmente pecaminosas nos pueden apartar de conquistar nuestra tierra prometida, hay también otras cosas en nuestra carne que, aunque no son moralmente pecaminosas, también nos frenan y también nos incapacitan. La tristeza, la depresión, la insatisfacción, el agotamiento, la falta de sentido, de propósito, el temor, la inseguridad,
la pereza, la indiferencia, la postergación, todas esas cosas que están en nuestra carne también, que no son moralmente pecaminosas, pero igual nos pueden atorar, igual nos pueden frenar. Y nuestra carne en ese sentido y en estas cosas también es muy débil, porque muchas de estas cosas surgen a partir de circunstancias o situaciones externas. Puede ser tal vez la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de trabajo, puede ser la salud, la economía. O sea, la lista puede ser muy extensa de factores externos que nos dan para abajo y que nos hacen que detengamos nuestro caminar, nuestro avance. Y en este campo de lucha, en el campo de la debilidad de nuestra carne, ¿sabes qué? La exhortación es exactamente la misma. Es despiértate, es levántate, es tómalo en serio, es disciplínate, es domínalo y gana terreno. ¿Te parece si la repetimos? Porque sé que están acá en pantalla. Despiértate, levántate, tómalo en serio, disciplínate, domínalo y gana terreno. Termino con esto. Todas estas cosas, la tristeza, la insatisfacción, el agotamiento o aquellas, ¿verdad?, que son moralmente pecaminosas, nuestra propensión o nuestra inclinación carnal. Es cierto, somos humanos. ¿Quién pudiera pasar el resto de su vida sin tocar ninguna de estas cosas? Pero ¿sabes qué? A pesar de todo, tenemos en la Escritura grandes promesas de victoria en Cristo Jesús. Y sin hacer a un lado estas que son verdades, que son realidades en la vida de un ser humano creyente, también hay otra realidad a la que debemos nosotros enfocarnos. Sí, puedo entristecerme debido a una gran pérdida, pero tengo promesas en la Escritura de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo promesas de que hay victoria en el nombre del Señor. Tengo 1000 promesas. Por lo tanto, tengo toda la oportunidad y toda la posibilidad de salir adelante en cada una de las situaciones que la vida me presente. Tenemos toda la posibilidad en cada situación que la vida nos presente de salir adelante. Si no salimos adelante es porque no queremos. Muchas ocasiones hay luchas que simplemente no queremos librar y nos rendimos ante ellas y ni siquiera nos levantamos a hacer el esfuerzo, simplemente nos derrotamos. Y ¿sabes? Eso es un pecado también, porque Dios no nos ha llamado a esa condición o a esa situación. Nos vuelve a decir una y otra vez: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y la luz de Cristo te va a alumbrar. La próxima semana hablaremos de estos otros dos oponentes, el mundo y el diablo. Pero vamos a cerrar con lo que es clave para la vida cristiana victoriosa: es la vida en el Espíritu y la oración. Ahí es donde vamos a cerrar y a concluir. Ojalá podamos hacerlo la próxima semana, y si no, te repito, nos agarramos 2 semanas, pero que estas verdades realmente bajen a nuestro corazón. Si estás aquí por primera, segunda vez, te animamos, te invitamos. Esta es la 5ª entrega de esta serie. Ahí en la página semillaensenada.com están las 4 anteriores. Mañana estará esta también. Y si ya las escuchaste todas y Dios te está diciendo: vuélvelas a escuchar, pues escúchalas otra vez, las veces que sea necesario, hasta que esto se afirme en tu corazón y en tu mente.